La Patri. Bueno, muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos a esta mesa sobre Siglo de Oro y sobre Cervantes, concretamente. Vamos a empezar escuchando a Noelia Vitali, de la Universidad de Buenos Aires, colega de la Universidad de Buenos Aires y también docente de la Universidad Nacional de Hurlingham, que nos va a compartir su trabajo La fábula del tiempo en El amante liberal, atisbos de lo tardío en las novelas ejemplares. Escuchamos, Noé. Bueno, gracias, Clea. Buenas tardes a todos y todas. Mi trabajo está dedicado a Alicia Parodi y tiene un epígrafe que son 2 versos de la canción A las ruinas de Itálica de Rodrigo Caro, que dicen: «Oh fábula del tiempo, representa cuánta fue su grandeza y su estrago». El presente trabajo se propone abordar la lectura del amante liberal a partir de 2 aspectos. Por un lado, la presencia y funcionalidad del motivo de las ruinas en esta novela, asunto que me interesa desde hace mucho y trabajé en varias oportunidades, pero que me permito revisar a la luz de nuevas lecturas y aportes críticos aparecidos recientemente. Por el otro, la posibilidad de relacionar los elementos analizados con una posible poética de senectute o estilo tardío, en función de las reflexiones que venimos llevando a cabo en el Ubacit cervantino dirigido por Juan Diego Vila. Voy a compartir pantalla. Es un PowerPoint con las citas nada más, no es nada sofisticado. No sé, no, ahí está, ahí avanzó. Bueno. Como todos recordamos, la novela del amante liberal se abre con el dolorido lamento de una voz ante los muros de Nicosia derribados por las tropas turcas en 1570. Lo puse ahí en la cita y lo voy a leer porque es el centro del trabajo. Dice Ricardo ante las ruinas de Nicosia: «Oh lamentables ruinas de la desdichada Nicosia, apenas enjutas de la sangre de vuestros valerosos y malafortunados defensores. Si como carecéis de sentido le tuviérades ahora, en esta soledad donde estamos, pudiéramos lamentar juntas nuestras desgracias y quizá el haber hallado compañía en ellas aliviara nuestro tormento. Esta esperanza os puede haber quedado, oh mal derribados torreones, que otra vez, aunque no para tan justa defensa como en las que os derribaron, os podéis ver levantados. Mas yo, desdichado, ¿qué bien podré esperar en la miserable estrecheza en que me hallo, aunque vuelva al estado en que estaba antes de este en que me veo? Tal es mi desdicha, que en la libertad fui sin ventura, y en el cautiverio ni la tengo ni la espero». La presencia de las ruinas al comienzo de la obra, leída por gran parte de la crítica como un mero ejercicio de retórica, como por ejemplo lo consideran así Casalduero, López Griguera, no solo no debe considerarse un elemento ornamental, sino que abre desde el inicio una serie de claves de significación que se desarrollarán a lo largo del texto cervantino. Como signos polivalentes, las ruinas condensan múltiples sentidos que nuestro autor irá reconfigurando a lo largo de la novela. La poesía de las ruinas de los siglos de oro ha recibido en las últimas décadas una profusa atención de la crítica. Desde los trabajos basales de Orozco, Wardroper y Branich, pasando por los fundamentales aportes de Begoña López Bueno y Ferricol, el tema que nos ocupa viene siendo investigado con un interés creciente, tanto en el ámbito de las letras como en el de las artes plásticas. En una reciente publicación, Antonio Sánchez Jiménez y Daniele Crivellari reunieron artículos de diversos autores que se proponen actualizar y extender los alcances de las categorías postuladas por quienes los antecedieron. Un primer aspecto que buscan dejar en claro es que en el Renacimiento se produce una transformación en el modo de percibir las ruinas respecto de la antigüedad. En el período antiguo,
Las ruinas se utilizaban para señalar los casos de próspera y adversa fortuna de los prohombres. En la modernidad, en cambio, el motivo se encuentra asociado a la introspección del espectador y fundamentalmente supone una reflexión sobre el paso del tiempo que conduce necesariamente a tomar conciencia de lo irrecuperable. Esto último es lo que nos interesa focalizar en esta oportunidad. Siguiendo a López Bueno, la oposición entre un pasado exaltado y un presente arruinado constituía una de las claves significacionales características del tópico. En El amante liberal, la pérdida narrada comprende al menos 3 dimensiones: la política, la moral y finalmente la poética, que se ponen en juego a su vez en relación con lo comunitario y con lo personal. La primera está dada por el contexto de la destrucción de Nicosia y el avance de los turcos. El motivo de la caída de una edad dorada del imperio cristiano, ya planteado por la Lamentación de Ricardo, es retomado y completado por Mahamud, su renegado amigo. Y esa es la segunda cita. Dice Mahamud: bien tendrás que llorar, replicó el turco, si en esas contemplaciones entras, porque los que vieron habrá 2 años a esta nombrada y rica isla de Chipre en su tranquilidad y sosiego, gozando de sus moradores en ella, de todo aquello que la felicidad humana puede conceder a los hombres, y ahora los ve y contempla, o desterrados de ella, o en ella cautivos y miserables, ¿cómo no podrá dejar de no dolerse de su calamidad y desventura? En este contexto, la detallada descripción del gobierno turco, que se introduce antes de que Ricardo relate sus males, sirve para poner de manifiesto los signos de esa calamidad a la que alude Mahamud. La decadencia es a la vez física, se traduce en el cautiverio y la esclavitud a la que se ven sometidos los habitantes de Chipre, y espiritual, tal como lo expresa el cristiano renegado. Todo va como digo, todo este imperio es violento, señal que prometía no ser duradero, pero lo que yo creo, y así debe ser verdad, le tienen sobre sus hombros nuestros pecados. Es decir, que esas ruinas ante las que Ricardo vertía su llanto no fueron provocadas por el paso devastador del tiempo, sino que son producto de la corrupción humana. Las ruinas nos remiten entonces a un cosmos desordenado. En este contexto, es el relato de los personajes el que va a reconstruir el mundo. La historia se presenta en fragmentos, vestigios que el lector deberá ir uniendo. Como un rompecabezas, los relatos de Ricardo y de Leonisa encastran uno con otro. En el plano individual, lo contado por nuestro protagonista nos deja entrever que la causa de su caída en desgracia se debe también en gran medida a su arrogancia. La escena en el jardín de Ascanio tiene cierto aire de recreación pastoril que sirve para reforzar la idea del paraíso perdido. En primera instancia debido al desdén de la amada y luego debido a su presunta muerte. Lo interesante es que en la novela la mirada retrospectiva que caracteriza el tópico de las ruinas es reemplazada por una mirada prospectiva. Encontramos aquí un desplazamiento con respecto a la consolatio, asociada al motivo. Al compararse con los muros, el amante se lamenta porque ve en ellos la posibilidad de que sean nuevamente levantados, mientras que él cree no tener recuperación posible para sí. No obstante, en el juego especular entablado entre Ricardo y las ruinas, la esperanza vislumbrada para éstas se hará efectiva en el personaje. Será él quien resulte finalmente levantado en la novela, mientras que la reconstrucción de Nicosia no se hallará ficcionalizada en el texto. La fábula del tiempo que destruye las ciudades con su paso juega aquí otro rol. Lo que en un comienzo se muestra como un resultado irreversible, el estado de miseria en el que se encuentra nuestro personaje, se establece como el punto de partida de la recuperación moral y material de nuestro protagonista. El tiempo aparece en la novela como un factor reconstituyente y constructivo, destacado, creo yo, por el orden artificial que le imprime la elección de la matriz bizantina. El comienzo in medias res brinda la posibilidad de establecer oscilaciones temporales y desplegar un relato fragmentario, designado por los personajes con el mote de confuso laberinto. Efectivamente, las sinuosas peripecias de los protagonistas están dispuestas ante nuestra mirada de un modo, si no simétrico, al menos paralelo, que evoca la estructura de un edificio laberíntico.
y como tal posee su centro, el cuento de los poetas, Misenabim, que tiene dentro un poema de naturaleza dual al igual que el Minotauro. Esta narración inserta en el corazón del relato principal, en el momento en que Leonisa es presentada en la carpa ante el Cadí, encierra, como afirma Alicia Parodi, la poética de la novela. Si a artilugios cronológicos nos referimos, no es posible soslayar la densidad que la inclusión del cuento de los poetas brinda al texto en esta materia. Pedro Córdoba ya indicó que esta puesta en abismo brinda a la novela un efecto de profundidad temporal, mediante la instalación de un paralelismo entre Chipre y la goleta. Sumado a esto, la presencia de los dos poetas ha sido leída por la crítica como una alusión a Garcilaso y a su soneto Boscán, las armas y el furor de Marte, en el que se introduce el tema de las ruinas vinculadas con la destrucción del poeta por el amor no correspondido. En un interesante artículo, Eugenia Fosalva analiza mediante qué recursos Garcilaso logra plantear lo que ella llama un desvío afectivo respecto de la imagen oficial con la que se esperaba que retratara ese momento heroico del emperador. Es decir, que este soneto, al que estaría aludiendo la escena, también pone en juego una dimensión personal y una dimensión pública. En la novela, este dispositivo temporal está enfocado desde el presente de los personajes hacia el pasado. Si pensamos en la historia narrada, el futuro aparece solo al principio como una potencialidad, en el apóstrofe a los muros, cuando Ricardo les vaticine la reconstrucción. Profecía que por el mecanismo especular que se entabla en el texto se cumplirá en el personaje y no en la ciudad. Sin embargo, los lectores sabemos que la predicción ha sido cumplida, puesto que en el tiempo de la Enunciación, la batalla de Lepanto, reconstrucción en el plano simbólico de las murallas de la cristiandad en el Mediterráneo, ya ha sucedido. El mismo autor, construido en el prólogo de la colección, se presenta como un sobreviviente de la más memorable y alta ocasión que vieron los siglos pasados ni esperan ver los venideros. Entonces el triángulo se cierra, la goleta, Chipre, Lepanto, pasado, presente, futuro, aunque en el plano de la historia esto no pase de ser una verdad dicha por señas. A las posibles referencias poéticas, el entramado de sentidos políticos y las reminiscencias autobiográficas surgidas de las referencias oblicuas a Lepanto y de la propia condición cautiva del personaje, hay que sumar también la autorreferencia literaria, ya que las quintillas que repone Ricardo como parte de la historia de los poetas catalán y andaluz aparecen también citadas en una de sus obras teatrales sobre cautivos, Los baños de Argel. Y esta es solo una de las concomitancias y de los juegos de reescritura que se pueden señalar entre los baños y el amante, pero bueno, yo en eso no voy a ahondar. Como se puede apreciar, aún sin haber podido profundizar en estos aspectos, el relato de lo sucedido en la carpa de Carlos V, evocación de la evocación, recordemos que Ricardo recuerda lo que el padre recuerda y le contó, espejo invertido de la escena narrada inmediatamente antes en la novela, es decir, la presentación de Leonisa, construye un punto de concentración en el que se yuxtaponen diversas capas de sentido que, por supuesto, dejan en evidencia una profunda conciencia literaria y una profunda conciencia también del manejo de los recursos ficcionales. A partir de lo analizado, que es solo una mínima muestra de la funcionalidad de las ruinas en el amante liberal, me gustaría compartir algunas reflexiones sobre la posibilidad de leer esta novela y la colección en la que está inserta, es decir, las ejemplares, en el marco de una poética de lo tardío. Pedro Ruiz Pérez, en un artículo en el que expone lo que él denomina la invención de las ruinas, propone que en el siglo de oro estas pueden ser consideradas tanto un locus pictus como un locus fictus, y en relación a esto afirma: lo que convierte a las ruinas en materia poética y base de un subgénero lírico es su condición trascendente,
su capacidad de actuar como significante de un discurso con base en el poder irrevocable del tiempo. Como lugar ficcional, las ruinas en El Amante señalan, por un lado, hacia la fragmentación como principio constructivo, y por el otro, introducen mediante una serie de juegos y evocaciones una reflexión sobre el tiempo, que se presenta en principio ligada a lo elegíaco y a la melancolía, como estudia D'Onofrio, pero asociada luego al poder transformador de las circunstancias vividas, que también es en parte es lo que trabaja Julia. La categoría de lo tardío, tal como la venimos trabajando en el grupo cervantino del que formo parte, cuyos fundamentos fueron expuestos por Diego Vila en su exposición de la semana pasada, así como en una serie de artículos en los que Vila, en los últimos años, ha estado estudiando este fenómeno en las obras de Cervantes, en las últimas. Particularmente a mí me ha servido como guía el estudio que dedica a los preliminares del Persiles. Entonces, esta categoría que menciono, lo de lo tardío, involucra tanto la noción de fragmentariedad como la conciencia del paso del tiempo. Respecto de lo primero, a partir de las consideraciones ofrecidas por Adorno sobre las últimas obras de Beethoven, Edward Said afirma que las obras tardías, paso a la última de las citas, son irreconciliables y marginadas por una síntesis superior. No encajan en ningún sistema y no se pueden reconciliar ni resolver, puesto que su irresolución y fragmentariedad no sintetizada son constitutivas. Tratan sobre la totalidad perdida y por lo tanto son catastróficas. Los conceptos de fragmento y de catástrofe son por supuesto fácilmente asociables con las ruinas y con El Amante. De hecho, durante mucho tiempo, la artificiosidad de esta novela, su construcción fragmentaria y experimental, ya que intenta adaptar el modelo bizantino a una ficción corta, entre otras innovaciones, hizo que la crítica la tuviera por una obra maltrecha. Así lo atestigua García López en su nota bibliográfica. En relación con los mecanismos constructivos, lo que podemos apreciar, y espero haber podido mostrar, aunque sea como un panorama, en El Amante liberal, y puede extenderse a la colección de ejemplares, es una mayor complejidad. Si los comparamos con los modos en que se trabajan las referencias literarias, las remisiones autobiográficas y las reescrituras de la propia obra en otros textos anteriores, en este caso concretamente, si los cotejamos con el trabajo que se hace con la materia del cautiverio en el trato de Argel y en los baños de Argel, e incluso en la historia del cautivo, comprobamos, del capitán cautivo, ¿no? Comprobamos que las formulaciones posteriores se vuelven más sofisticadas e indirectas. La figura del autor y las reflexiones metaliterarias aparecen bajo un espesor que vela y dificulta la identificación directa. Que sí aparece, por ejemplo, en el trato de Argel, que hay un personaje, ¿no?, con el nombre del autor. Y en este sentido, ¿no?, ya para terminar, la consideración del tiempo en El Amante liberal es también una muestra de esa complejidad. Algo nos gustaría mencionar como última observación. En la novela que analizamos, el final propone un tiempo extra al de la historia. La voz del narrador introduce un más allá en el que nuestro protagonista ha alcanzado una fama que perdura en su linaje. Y este gesto de proponer un plus ultra textual nos parece significativo, porque es precisamente una de las estrategias que despliega el autor en su figuración del tiempo en sus últimos textos. El final de las ejemplares, con la promesa de la segunda parte del coloquio que nunca llegará, extiende el juego que el autor había planteado en el prólogo al anunciar a los lectores que tras estas novelas, dice el autor, si la vida no me deja, es decir, si no lo abandona, nos ofrecería muchos otros textos. Este dispositivo de la promesa, estudiado por Herbert en El Quijote, y en relación con el tiempo que resta, en sus últimos artículos sobre los preliminares del Persiles,
nos demuestra claramente un mecanismo que ya fue comentado ayer por mis compañeros en sus exposiciones sobre el viaje del Parnaso, pero que quiero traer nuevamente para cerrar el trabajo. La idea de que habrá escritura mientras haya vida tiene su correlato en la esperanza, vislumbrada en la fama póstuma que le asigna a Ricardo, de que mientras haya escritura, también habrá alguna forma de sobrevida. Gracias por su atención. Dejo de compartir pantalla. Muchas gracias, Noé. Y gracias por ajustarte al tiempo también. Espero que a mí me salga. Bueno, yo soy Clea Gerber, de la Universidad de Buenos Aires y también de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y pertenezco, por suerte, al mismo grupo, y Noelia me allanó muchos comentarios, así como las exposiciones de los días anteriores, y lo que dijo Diego, y bueno, todos espero le hayamos allanado o le hayamos arruinado el camino a Julia, que después tiene que hablar en la mesa que sigue sobre lo que estamos haciendo en el UASIP con el estilo tardío. Mi trabajo se llama Dilatar la vida, digresión y estilo tardío en el Persiles de Cervantes. Voy a compartir pantalla. Ahí estamos, ¿no? Ahí está. Y bueno, justamente en este marco lo que me propongo es vincular la reflexión sobre la naturaleza digresiva de varios textos de Cervantes, pero en particular ahora del Persiles, a una reflexión sobre el estilo tardío, los rasgos del estilo tardío, que bueno, no ella dijo varias cosas, pero que por ahí retomo un poquito. Bueno, no sé si se lee bien. En principio, bueno, brevemente comentaré algo sobre la digresión y luego sobre la posibilidad de pensarlo en relación con el estilo tardío. La digresión en general, desde la retórica antigua, siempre se explicó con metáforas espaciales que aluden siempre a la idea de un fuera de camino, ¿no? En todos los casos tiene que ver con dar un rodeo, salir del trayecto, donde el trayecto es metáfora del avance del discurso y luego de la narración. Todas estas imágenes, por supuesto, se basan en otra metáfora clásica, que es la que emplea el espacio para hablar del tiempo. Según ella, el rodeo de la digresión se revela un rodeo temporal, una dilación, una postergación del final del discurso o de la historia. Por lo tanto, la digresión tiene un componente temporal que es quizá uno de los elementos esenciales de este recurso. Recordemos, bueno, que para Cicerón y Quintiliano la inserción de una digresión en realidad responde a fines pragmáticos, ¿no? Dentro de las necesidades de la comunicación. Y la principal función de la digresión era conmover al auditorio. ¿Sí? Ese es el propósito principal, si bien eso también se transforma en una voluntad del orador de mostrar el ornato que puede dar al discurso para producir esos efectos. Ahora bien, en los géneros narrativos, la digresión va a tener consecuencias temporales en el sentido de que permite un desplazamiento en la trama, ¿no? Saltos hacia adelante, saltos hacia atrás, prolepsis, analepsis o escena, la congelación del tiempo. Por lo tanto, la digresión le permite al narrador alterar el orden natural del relato. Y esto me parece importante porque es un elemento problemático. En realidad, los textos narrativos, particularmente los de cierta extensión, como las novelas, son digresivos por naturaleza. Si fuera todo un recorrido de un punto hacia el otro, podríamos decir que no habría relato, ¿no? No siguen una línea recta, sino que toman la forma de distanciar los principios de sus finales, ¿no? Por lo tanto, se puede pensar, lo estoy tomando de
ahí tienen la referencia de un volumen que reflexiona sobre la literatura digresiva, que la cuestión de la digresión en literatura es en realidad una cuestión de grado. Y esto va a ser importante y se va a tematizar en el Persiles cuando algunos personajes relaten sus historias y a otros les parezca que se van por las ramas, etc. Otra cosa que me interesa puntualizar es que Cervantes, las digresiones autoconscientes de Cervantes, son consideradas entre las grandes innovaciones de su escritura. Chambers lo pone como ejemplo de lo que él va a llamar literature, esto es, literatura que no solo contiene digresiones, sino que es esencial y autoconscientemente digresiva. El ejemplo quizá más claro es el coloquio de los perros, donde Cipión le dice en un momento a su interlocutor que prosiga sin hacer que la historia parezca pulpo de tantas colas que le va agregando. Para Chambers, los ejemplos más famosos de esto que él llama literature serían novelas cervantinas, digamos, del siglo XVIII. Bueno, la más conocida es Tristram Shandy, que siempre se cita por la cuestión de las digresiones. Alguna del siglo XIX, como Moby Dick, y muchas novelas posmodernas. Pero digamos, Cervantes es considerado un precursor de este uso de la digresión particular. Chambers va a plantear que la digresión tiene un aspecto subversivo que podría explicar quizá las reticencias de los tratadistas, que siempre tenían los reparos de plantear, bueno, que no había que irse demasiado de tema, que no había que decir cosas que después eran necesario decir en otro lado y ya se utilizaron como digresiones, en fin. Lo que dice es que hay tres elementos por los cuales se puede considerar que es subversiva. En principio, por la dificultad que hay para definir qué es exactamente una digresión, porque en realidad los tratadistas la identifican con una intromisión no relevante en la historia, pero bueno, hay que ver, entonces esto pone en cuestión qué es lo relevante o no de la historia. Eso es un problema conceptual que, como dije antes, va a aparecer en el Persiles. Por otra parte, porque la digresión pone de relieve lo aleatorio de la asociación de ideas, ¿no? Lo que Chambers llama elevator effect, el efecto ascensor, ¿no? Basta con apretar un botón y estamos en otro piso, todo se puede relacionar con otra cosa, lo cual es una subversión de la idea de lógica. Y por último, la idea de que siempre se puede agregar algún otro elemento a la cadena de digresiones, ¿no? Siempre se puede añadir la palabra etcétera y va a haber un elemento más. Por lo tanto, la digresión es considerada desde esta perspectiva como una fuerza disruptiva, porque actúa contra principios elementales de la narración, y por lo tanto, si esto se hace de manera autoconsciente, el efecto es llamar la atención sobre esto e implica una reflexión metanarrativa, ¿no? Sobre las ideas de unidad y variedad, sobre la tensión de llegar al centro del relato, etc. Finalmente, esto es lo que más me va a interesar para pensarlo en relación con el estilo tardío, la digresión supone una dilación del final del relato. Porque los elementos introducidos lo postergan. Y eso a su vez pone de relieve una de las características esenciales de toda ficción, que es la creación de una temporalidad aparte, casi mágicamente fuera de la línea del tiempo real e inmune a ella, ¿no? La idea de Sherazade, ¿no? Que lo puede relacionar siempre con la muerte. Mediante la digresión, algunos personajes postergan su muerte. Narrar para no morir. En el Persiles esto se va a relacionar muy fuertemente con la conciencia de, como decía antes, ¿no? El tiempo que resta, ¿no? Creo que esto es algo que se puede relacionar con la idea del estilo tardío. Esperen que perdí mi hoja. Bien. Bueno, básicamente lo que recupero de la idea del estilo tardío es esta reflexión sobre la finitud inserta en el marco del propio texto, ¿no? Y esto en el Persiles lo tenemos ya desde
el prólogo y la dedicatoria, que Cervantes firma 3 días antes de morir, y en donde habla de, donde sigue haciendo promesas, como dice, ya con el pie en el estribo, ¿no? Esta idea de un tiempo suplementario. Bien. Y la metáfora espacial también revela otra de las características de la digresión que podemos vincular al estilo tardío, que es la autoconciencia. En efecto, la parécbasis griega indicaba el momento en que el orador se acercaba paseando al auditorio para dirigirse a él como saliéndose del itinerario físico y discursivo, como si fuera una parte teatral. La digresión puede tener algo de aparte, y como tal puede contener un comentario sobre el discurso o la historia en sí, o incluso sobre el propio acto de la digresión. Por lo tanto, invita a la reflexión metaliteraria y, si se usa de esta manera, es propia de autores autoconscientes. Bien, voy al Persiles, entonces, salteo algunas cositas más. Dije, es una cuestión de grado pensar exactamente qué es una digresión. En el Persiles hay algunas más reconocibles. Es más fácil cuando los propios personajes se disculpan por estar yéndose de tema, digamos, cuando hay una indicación clara de que eso es una digresión, pero es un mecanismo que también se mezcla de alguna manera con el entrelazamiento, el mecanismo este de entrelazar historias, que viene ya de la bizantina y antes de la novela medieval, y con las historias intercaladas, ¿no? Un mecanismo que también Cervantes usa en el Quijote y que en la segunda parte se pone en cuestión, se debate desde la misma trama. En algún sentido, depende cómo lo definamos, son mecanismos digresivos, todos ellos en mayor o menor grado, pero no son en todos los casos digresiones autoconscientes. En el Persiles hay una gran cantidad de relatos que provocan además el comentario sobre cómo va a seguir la trama. La palabra digresión aparece una sola vez, si bien la novela abunda en desvíos, giros, interrupciones de la trama. Aparece la palabra digresión en un momento clave que es el larguísimo relato de Periandro, que está varios capítulos contando su historia, con unos mecanismos de captación del auditorio muy interesantes que trabajó Julia Donofrio en un artículo, y en un momento incluso llega a contar un sueño sin aclarar claramente que está refiriéndose a un sueño, por lo cual se confunden los lectores y también se confunden sus receptores intratextuales, ¿no? Entonces en un momento le llaman la atención sobre esto y le dicen: prosigue, Periandro, tu cuento, sin repetir sueños, porque los ánimos trabajados siempre los engendran muchos y confusos, y porque la sin par sinforosa está esperando que llegues a decir de dónde venías la primera vez que a esta isla llegaste, de donde saliste coronado de vencedor de las fiestas que por la elección de su padre cada año en ella se hacen. El gusto de lo que soñé, respondió Periandro, me hizo no advertir de cuán poco frutos son las digresiones en cualquiera narración, cuando ha de ser sucinta y no dilatada. Fin de cita. Bueno, vemos que aparece acá nuevamente la ligación entre digresión y dilación en su doble dimensión temporo-espacial, ¿sí? Porque lo de sucinto y dilatado tiene ese doble sentido. En otro momento de este largo relato, también Periandro se va a hacer cargo de que lo que está narrando se está haciendo muy extenso en el tiempo y lo va a vincular al espacio. Acá tienen la cita. Le vuelven a protestar por lo largo que se hace. No más, dijo esta sazón Arnaldo, no más, Periandro amigo, que puesto que tú no te canses de contar tus desgracias, a nosotros nos fatiga el oírlas por ser tantas. A lo que respondió Periandro: yo, señor Arnaldo, soy hecho como esto que se llama lugar, que es donde todas las cosas caben, y no hay ninguna fuera del lugar, y en mí le tienen todas las que son desgraciadas, aunque, por haber hallado a mi hermana Auristela, las juzgo por dichosas. Que el mal que se acaba sin acabar la vida, no lo es. Bueno, de nuevo aparece, acá aparece claro este tema del lugar. Él bifurca mucho el relato porque
también es una idea de que ha estado en muchos lugares. Aparece también el tema de el acabar la vida, el narrar y el hacer durar la vida. Y si buscamos en Covarrubias, en el Tesoro, la palabra lugar, se dice todo aquello que contiene en sí otra cosa. Locus, locatum, lo contenido. Y añade al final Covarrubias, no tener lugar, no tener tiempo. Es decir, que la identificación, tiempo, lugar, las metáforas que aluden al proceso son frecuentes. ¿Sí? Bien, vuelvo a la cita anterior, esto de la digresión y la idea de que se puede narrar dilatado o sucinto es lo que me interesa, porque de todo lo que se podría trabajar de esto me voy a quedar con la idea de dilación, que me parece central en el Persiles. Me parece uno de los mecanismos centrales, particularmente en los dos primeros libros. Hay una tensión entre el movimiento de los dos protagonistas, que están viajando, nos enteramos después que están yendo hacia Roma, están viajando desde el norte hacia el sur, y la frecuente detención de la narración a partir de innumerables narraciones intercaladas, ¿no? Este efecto de que aparecen nuevos personajes, narran, sigue la historia, como si pudiera multiplicarse de alguna manera infinitamente, ¿no? Como creando un efecto de paradoja de Zenón, ¿no? Es un tiempo que se puede subdividir en muchos bloques de distintos personajes que aparecen y narran. Los otros libros me parece que tienen una cierta torsión con relación al tiempo, que si llego la voy a comentar. Pero como decía, el libro 1 y el 2 tienen mayor cantidad de narraciones y una obsesión con el tema de la dilación relacionado con la muerte inminente. Ya desde el capítulo 1 aparece Periandro amenazado por la flecha del bárbaro. El tiempo es algo que se escapa y es llamativa, de hecho, la cantidad de muertes que se acumulan en este primer libro. Esto lo trabajó Juan Diego Vila en un artículo que se llama Las moribundas del septentrión. Cada cadáver que se va sucediendo es un recordatorio para los vivos de que el tiempo apremia, de que nos estamos moviendo en el horizonte de la muerte, y podemos pensar en este sentido que la función del prólogo y la dedicatoria de Cervantes, donde Cervantes anuncia su muerte inminente, cumple la función de recordarnos ya en el umbral del libro que solo a través de la muerte el tiempo es algo vivo, que es lo que va a estar en primer plano en estos libros. Esto aparece tematizado muy fuertemente con la idea de dilación, que configura un campo semántico que insiste aquí como en ninguna otra obra de Cervantes, y por lo que vi en el Corde, como en ninguna otra obra de sus contemporáneos, ¿no? La palabra dilatar, dilación, dilatarse, aparece muchísimas veces, no siempre con sentido temporal. De pronto también puede aparecer la idea de que Periandro tenía dilatadas espaldas, ¿no? en el momento en que va y gana todos los juegos, pero sí en general en el sentido de unir la idea de tiempo y espacio. Aquí hay algunos ejemplos. Antonio narra su vida y dice que se durmió en la barca en el mar imaginando muertes espantosas, y en algunas de ellas me parecía que me comían lobos y despedazaban fieras, de modo que dormido y despierto era una muerte dilatada mi vida. Luego se dice, hasta que arrebatada mi barca en los brazos de una terrible borrasca me hallé en esta isla, holgué de mudar género de muerte y quedarme en tierra, que como se dilate la vida, no se desmaya la esperanza. Finalmente, Arnaldo está dispuesto a guardar el amor de Auristela y le dice a Periandro que los acompañará en el viaje a Roma. Periandro lo admite con pesar, esperando en el tiempo y en la dilación que tal vez mejoran los sucesos. Son solo algunos de los muchos ejemplos que hay de cómo insiste la idea de que algo se está todo el tiempo dilatando. El Persiles es un libro dominado por la conciencia del tiempo que se escapa. En este sentido, Pelorzón ha dicho que es la novela del deseo, y creo que en ese sentido es el deseo de contar la vida, de dilatar la vida y la historia, o bien la vida a través de la historia antes de que llegue la muerte. Muchas veces las historias de los personajes van a servir para dilatarla, en plan Sherezade. En otras se van a esforzar por contar la historia antes de que los alcance la muerte, como el caso del enamorado portugués, en el que me voy a detener brevemente. Pero en cualquier caso el tiempo está en el centro de todas estas
cuestiones de la novela. Son todos intentos de imponerse al tiempo, de moverse en el tiempo, de ralentizarlo. También está el tema del plazo de tiempo que tienen que darse los enamorados, el esperar para el amor, no es solamente el tema de la muerte, pero siempre estamos hablando de la ligación entre tiempo y deseo. En un momento también Antonio le pide al bárbaro italiano que cuente su historia para entretener el tiempo, ¿no? Que les cuente su vida. Esto es interesante también, porque entretener, si lo buscamos en Covarrubias, también puede aparecer como un sinónimo de dilatar, ¿no? Dice diferir, dilatar, sustentar una cosa en el modo que ser pueda. Entretenido, el que está esperando ocasión de que se le haga alguna merced de oficio o cargo, y en el entretanto le dan alguna cosa con que sustentarse. Entretenimiento, la tal ayuda de costa. Entretenimiento, cualquier cosa que divierta y entretenga al hombre, como el juego, o la conversación, o la lección, o la narración, podríamos decir. El contar, en cualquier caso, sirve para moverse en el tiempo. Bien, estoy medio pasadita, pero quiero decir algo brevemente sobre el soneto del portugués, que era lo que tenía aquí. El portugués es este personaje que primero escucha en el soneto y luego aparece y se apura a contar su vida y cae muerto, ¿no? Se juntan todas estas cuestiones en ese personaje y en ese pasaje. Dice el soneto: mar sesgo, viento largo, estrella clara, camino aunque no usado, alegre y cierto, al hermoso, al seguro, al capaz puerto, llevan la nave vuestra única y rara. En Silas ni en Caribdis no repara, ni en peligro que el mar tenga encubierto, siguiendo su derrota al descubierto, que limpia honestidad su curso para. Con todo, si os faltare la esperanza del llegar a este puerto, no por eso, giréis las velas que será simpleza. Que es enemigo amor de la mudanza, y nunca tuvo próspero suceso, el que no se quilata en la firmeza. Bien, Casalduero ha dicho, y en general la crítica acepta, que este soneto, que versa sobre el tópico de la vida, como nave en viaje proceloso, cristaliza el significado de todo el Persiles, ¿no? Dice Casalduero: en la nave de la vida, guiados por la honestidad, aquilatarse en la firmeza y en la lealtad que nos conducen al puerto quieto, ¿no? Todos los trabajos de los protagonistas estarían cifrados ahí, y de hecho la historia del portugués y de su amada Leonora tiene muchos puntos de contacto con la de Periandro y Auristela. Leonora se mete a monja, Auristela en un momento está por hacer lo mismo. Hay un plazo que le pone ella de 2 años al portugués. El tiempo que transcurre entre que salieron juntos los peregrinos, en el libro cuarto se revela que son 2 años, en fin. Ahora bien, creo que quizá es una cifra del Persiles este soneto en otro sentido, que tiene que ver con esto de que el portugués se apresura a contar después su historia cuando siente que viene la muerte. Su relato hace tiempo para contarlo, ¿no? Y ese es el movimiento de los personajes y del Persiles, que parecen estar haciendo tiempo, ya sea entreteniéndolo o buscando moverse en él, dilatando el tiempo. El segundo verso, que dice camino aunque no usado, alegre y cierto, podría relacionarse en este sentido con la idea de digresión, y es interesante que sea el soneto el que ocasione el próximo relato que va a dilatar la trama, porque ni bien lo han oído, se pasa el portugués al barco y va a contar su historia. Un relato que concluye con la muerte del personaje. Por otra parte, Paula Salmoiraghi ha hablado de la gratuidad de este canto en el medio de la barca, tomando algunas ideas de Bataille, y la inutilidad, la improductividad, el exceso de que esté el portugués cantando en esas circunstancias. Y me parece interesante vincular eso con la idea de que también, en algún sentido, como dice Robbins en un artículo sobre las digresiones en el Persiles, todo el peregrinaje de Periandro y Auristela, nos enteramos al final en el libro cuarto, que también era una dilación finalmente. Ellos iban a llegar a Roma, pero no es que ahí se iban a poder casar ni nada, era un aplazamiento, ¿no? Todo el viaje era finalmente
no lo sabíamos, un aplazamiento. O sea, no se habría resuelto nada, salvo por ese final rápido en donde llega el hermano y muere y se resuelve todo. Pero si no fuera por eso el viaje, al final del viaje los encuentra de vuelta en donde empezaron, ¿no? Es como, esa peregrinación es como un sostenido y gratuito, si se quiere, acto de aplazamiento. No lo puedo desarrollar ahora, pero sí comento que me parece significativo que esto aparezca después, la historia del portugués reaparezca en el epitafio que encuentran en el libro 3, porque si este es el modo dilatado, el otro es la historia sucinta, ¿no? Me parece que en los libros 3 y 4 cambia la idea del tiempo como dilación y ya nos acercamos a Roma y nos acercamos a el tiempo del acto, el tiempo en el que van a resolverse las cosas. Bueno, me parece que estoy pasada, no me quiero pasar más, solo quiero decir algo que me olvidé de decir al principio, en todo caso después comento en los comentarios, que es que este trabajo está dedicado a mi madre, que anda por ahí, que me parece que este tema le va a resultar muy, muy caro a su momento vital. Nada más, paro acá. Bien, bueno, perdón. Ahora vamos a escuchar a Alicia Parodi, que, bueno, también integra nuestro UASIT. Alicia Parodi, de la Universidad de Buenos Aires, todos la conocen, nos va a compartir su trabajo, Subir y Bajar, en el episodio de Feliciana de la Voz, Persiles, libro 3, capítulos 2 a 5. ¿Me oyen? ¿Me oyen? No, no me oyen. Sí, sí, te oímos, sí, Alice, te oímos. Dale. Bueno, entonces, ya oyeron el título y ahora empiezo a leer. A quienes nos interesa la textualidad, este tipo de articulaciones, bajar y subir, nos resultan fructíferas en el empeño de encontrar las leyes que configuran el sentido de un texto. Forchon, gran estructuralista, vio en ellas el movimiento de triunfo y desastre que a manera de ritual organiza la novela. Su marco de referencia a la hora de interpretar es la gnosis, los arquetipos que Jung y otros describen. Sin moverme mucho de las aristotélicas analogías ascendentes que dicen que la poesía se acerca más a la filosofía que a la historia, particularizo buscando un marco de referencia paradojalmente más cercano a la historia contada, la teología cristiana de la creación, deducida de textos cotejables. Por este camino llegaremos mejor a las claves de las representaciones del Persiles y a la poética teológica en que ellas se inscriben. Aviso que voy a cortar mucho este trabajo, así que va a haber unos saltos abruptos. Dice Auristela Periandro al oír el relato de la desamparada Feliciana sobre los acontecimientos que la llevaron a dar a luz a un hijo en segura deshonra con el consecuente peligro de su vida. Esta que llaman fortuna, es ciega y antojadiza, pues a nuestro parecer levanta a los que habían de estar por el suelo y derriba a los que están sobre los montes de la luna. La cita es de Lucas: desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios del corazón, derribó a los poderosos de su trono, elevó a los humildes. Coincidente, y no es casual en esta peregrinación que hibridará a gentiles con cristianos, con el libro sexto de Eneida, Parque de subjectos de velares superbos. Cita muy recurrida en la obra de Cervantes, y al pie puse todas las citas que encontré acá en el Persiles, en el Quijote, en las ejemplares. Sucede que la culminación de la peregrinación en el atrio de la Basílica de San Pablo Extramuros propone sus epístolas como clave interpretativa. Este episodio, sin duda, se apoya en
Gálatas 4:4, Cristo nacido de mujer. Si toda la novela puede leerse como alegoría de la encarnación de Cristo, desde que cierra en la crucifixión de Persiles, su coronación y casamiento con Sigismundo, este primer episodio de la peregrinación por tierra está protagonizada por dos madres, Feliciana y la Virgen, llamadas a conjugar los valores naturales y espirituales. El lector, plegado a la visión limitada de los personajes, ve primero un niño, después a la mujer recién parida, a quien los pastores comparan con una res. Es el mundo de Eva. Separado de su madre, el niño no bautizado, alimentado por cabras, es signo del mundo natural, alejado de la luz del espíritu. Sin embargo, Feliciana está llamada a ascender desde tierra gracias a su prodigiosa voz que bautiza a la protagonista, misterio que ella misma devela. Dice que la llaman así porque tiene la mejor voz del mundo. El público novelesco la oye y suspende la ira. O aquella voz es de algún ángel confirmados en gracias, o es de mi hija Feliciana de la Voz, dice el padre. Esta calidad angélica es la que levanta, como canta el Magnificat, a la humillada y desventurada Feliciana. Rosaño la reconoce, el equilibrio se restablece. Para el lector, la canción se convierte en una epifanía edificante de todo el episodio. Aunque es claro, la canción se presenta como un artefacto, una creación humana que se puede oír o leer, es decir, un producto que circula en un orden diferente, no lo es. Feliciana la canta sin mover los labios, ni hacer otra demostración ni movimiento que diese señal de ser criatura viva. Por obra de su voz de ángel, Feliciana parece ingresar en el tiempo sobrenatural de la Inmaculada. Leemos la canción cuando se ha cerrado el episodio de desgracias y deshonra, disposición de lectura que parece querer operar el milagro transformante también más allá de la diégesis en nosotros lectores. Bueno, el texto es muy conocido, es que omito parte del análisis, y sí me interesa decir que la canción logra la imagen de una mujer portentosa que es ascendida hasta las alturas del mundo increado. La indicación temporal va pautando el ascenso y termina por estructurar toda la canción. Desde el incipit, antes, el poeta sube a la mujer al más alto sitial, deja atrás al resto de los seres creados, la coloca antes que los mismos ángeles, antes que Dios imprimiera movimiento en el universo, antes que hubiera noche, antes de la creación misma recordada en los ciclos del Génesis. Levantar a los caídos supone un lugar antes, ascenso a los orígenes, la perfección divina que modela los tiempos históricos, un tiempo sin otra referencia que la infinitud del Creador. No se trata solo de un encomio retórico, sino de una experiencia mística que además conlleva una exégesis teológica, la de Juan Duns Scoto. El hermano menor franciscano, Juan Duns Scoto, parte de la tradición de padres de la Iglesia y de la particular meditación franciscana en el misterio de la encarnación divina. Para su teología, la idea de una madre inmaculada es consecuencia inmediata del amor de creación del Dios trinitario manifestado en la encarnación. En razón del mérito redentor de su Hijo, la madre debió haber recibido una remisión plena del pecado. Una consecuencia de esta concepción tan mística del amor de creación es pensar a la Madre de Dios como primera criatura, anterior al resto de la criatura, anterior a los mismos inmateriales ángeles, como dice la canción. Y así es, bueno, hago otro salto. Prefiguraciones, figuraciones esponsales tan paulinas pertenecen al hoy. Desde allí se evoca el acontecimiento del pecado provocado por la infernal serpiente. Después de dar por cumplida la misión redentora del hoy, el poeta inesperadamente desordena el tiempo. Con un ya, la última estrofa anticipa y suspende la celestial embajada del paraninfo alígero
que la convertirá en Madre de Dios. El anticipado escorzo del arcángel, la iconografía de la Anunciación se imagina como un descenso, se suma así a la parálisis que la tradición supone en el universo al ver anhelante la aceptación de la Virgen. Sigue una cita de San Bernardo citado por Villegas, que la omito, y resumo. Sin duda la tradición ha dramatizado ese instante en que estuvo pendiente la salvación del hombre. San Bernardo y Villegas, contemporáneo de Cervantes, acentúan hasta el paroxismo divino la vigencia del suspenso que a la par levanta increíblemente sobre el mismo creador el poder de su criatura, la Virgen. Cervantes se limita a alterar el orden temporal desde que el hoy evoca sucesos ocurridos después de la Anunciación, para proponer en la última estrofa apenas la figura del arcángel y dejar en blanco la escena completa. En síntesis, un antes primordial, un hoy cotidiano y un arcángel que anuncia un tiempo misterioso de renovación. Ahora, la segunda parte del trabajo. Nos parece también interesante la llegada a Guadalupe en el episodio del libro 3, que la llegada a Guadalupe ocurre entre los dos equinoccios. Romero anota, la acción transcurre en el mes de marzo, cerca o después del día 21. El 25 es la festividad de la Anunciación. Esta, además, es recordada en el cuarto domingo de Adviento en la epístola. En ella, Pablo, en la segunda de Tesalonicenses, habla de el misterio de la iniquidad, que deberá ocurrir antes que la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que nadie los engañe de ninguna manera, porque antes tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el ser condenado a perdición. Conocemos vulgarmente como anticristo al impío que, con soberbia, se instala en el templo de Dios sin serlo. La liturgia antigua anticipa la irrupción del anticristo en el fin de los tiempos, ya desde la rememoración de la encarnación divina en la historia recordada por la liturgia del Adviento. Notemos de paso, siguiendo a Forcione, cuánto el Persiles parece ordenarse, no según la historia sagrada, sino de la liturgia que la recuerda. La organización, me salté a otra parte. En la organización del material novelesco del episodio de Feliciana de la Voz, la aparición del mal es sorpresiva y devastadora. Cuando la protagonista ha cumplido la exposición de su desgracia y solo espera purgarla, convertirla en peregrina, súbitamente aparece como emblema del mal la imagen del cadáver del hombre asesinado a traición por la espalda. Crimen funesto altera la perfección del locus amoenus. Para Armstrong Roche es una nueva formulación del epinarcadia ego. La historia irrumpe en el clima idílico con sus habituales simbolismos. Se trata de caballeros como los personajes del mundo de Feliciana, organizados de a dos, que es un simbolismo de la diversidad histórica. En el contexto interpretativo de los tiempos escatológicos, allí, al borde de evocar los misterios del Adviento, podemos también imaginar una posible recreación en la historia de los peregrinos del misterio de la iniquidad, una toma de conciencia del mal. En el mundo de los caballeros, mundo de circunstancias, la verdad no está a la vista. Como un relato sin principio ni fin, este nada dice de las causas ni del destino del malo. La típica carta reveladora desdibuja la verdad en suposiciones, desconfianzas, imprecisiones. El mal, profanación de la vida, se instala en el templo del verde prado, no como un vacío de ser, sino de conocimiento. Diferencia importante habida cuenta de las diferentes doctrinas del catolicismo y la reforma en cuanto al pecado original. La consecuencia es un prendimiento injusto de los peregrinos. Que nadie los engañe, decía Pablo. Porque parecería que existe una verdad de otro orden, otro tiempo. Justo antes de la aprehensión de los peregrinos, vemos a los dos Antonios
acercarse al cadáver para develar la incógnita. Descienden en círculos concéntricos y la construcción es minuciosa, desde la ropilla del asesinado hasta el poema. La cadena de 4 vueltas lo lleva al crucifijo sobre el jubón. Debajo del jubón encuentran una caja de ébano y dentro de ella un retrato de mujer pintado en una tabla al que rodea, a modo de emblema, un poema escrito en menudísima y clara letra. Se trata de un poema exhortativo. Hiela, encienda, mira y habla, milagros de la hermosura. Que tenga vuestra figura tanta fuerza en una tabla. Ocurre que este micro relato del caballero asesinado a traición, aún colocado en la historia de Feliciana, resulta una suerte de misa nabim de él, en tanto ambos incluyen un texto poético, la canción y el poema que rodea el retrato. El dato no es aleatorio, sugiere la existencia de una poética subyacente. La relación entre texto, no, esto no. Superando la disrupción del crimen, los dos poemas, la canción y la declaración del retrato, terminan espejándose, en tanto ambos hay una mujer que es ascendida por el Dios creador o por el poeta que la llama a la vida. En medio de un cosmos que la rodea, en la canción o en el corazón del poeta, que abrazará o helará en el poema, perdón, pero bueno, mal leído. Uno tematiza la creación divina, el otro la del mortal. La voz de Feliciana es la de la mujer que debe hablar desde la escritura, pura teología de la creación como la que nos regaló un franciscano de herejes, San Buenaventura. Y hay una cita de Jean Gilson. Es importante las marcas franciscanas porque hacen a la composición del texto. Conocimos la condición mortal del caballero poeta porque había sido asesinado. Como si la muerte fuera condición necesaria para descubrir en el poema exhortativo la vida del artificio encarnado en la bella mujer que debe hablar. No podemos dejar de recordar que la muerte de Grisóstomo en el Quijote es efectivamente la condición necesaria para que se publique la canción desesperada en la voz de Vivaldo. También la poética de cierre, el episodio de Eugenia y Leandra, se toca con la del Persiles, la poeta de cierre en el Quijote. Quien levanta a Feliciana de prodigiosa voz se llama Rosanio. Vicente de la Roca o Rosa cifra el misterio de la Inmaculada Leandra. Si en la historia de Feliciana subyace una poética de la creación, este episodio que lo cruza novela una poética de la lectura. En ella está inscrito el sacrificio. Entre Feliciana y la Virgen hay casi una juxtaposición de historias en un ascenso casi imperceptible, pero el episodio del poeta nos advierte con Pablo el misterio de la condición mortal. El poeta muere para vencer el engaño y que renazca la vitalidad creadora figurada en la mujer. Y ahora el final. No, falta un poquito. Deberíamos superponer estas observaciones que giran en torno a las poéticas medievales, continuadas por el manierismo, esto viene de Panofsky, a la novela entera, y recomponer en ella el juego de articulaciones, de ascensos y descensos. Dejamos por ahora algunas pistas. En la novela que comienza in medias res, hay que mirar las mitades. Cuando todo amenaza perderse en la iniquidad, aparece la esperanza, el tiempo que se detiene, qué dirá la Virgen, qué dirá la mujer retratada, tiempo suspendido entre el mal y el bien, entre el descenso y el ascenso, ese es el tiempo del arcángel. En la novela encontramos también dos madres, caballeros de a dos, muertes para ninfos y aún serafines. Hay retratos y hay voces que llaman a nuevas vidas. La novela misma comienza con la palabra voces. Son aquellas dichas por un bárbaro a una nodriza. El bárbaro tiene un nombre amorfo, al igual que otras figuras de autor cervantinas. Se llama Corsicurvo. Pide a la nodriza que suba desde la oscuridad al protagonista.
Como criatura celestial llega a la superficie con rizos como oro. La iconografía del niño Jesús ha perpetuado esta imagen del niño casi pelirrojo en recuerdo del Cantar de los Cantares. Bueno, no, es blanco y colorado, mi querido, su cabeza es una caja de oro. Es una cita de Villegas, ¿no? Sabemos desde aquí que se trata de un Dios nacido de mujer. Por eso viene de las profundidades de la mazmorra de la materia. Está llamado a ser sacrificado en pos de una nueva vida para todos los hombres. Bueno. Si ahora retrocedemos todavía unas páginas al principio del libro, encontraremos en él inscrita la revisión modélica del tiempo del arcángel. Conocemos el tan penetrante prólogo en que vida y artificio se unen alrededor de la muerte. Tras alegrarse en profecía por la llegada posible y no cierta del mecenas, el conde de Lemos, a quien dedica su obra, el autor se despide de sus regocijados amigos, a los que espera verlos presto en la otra vida. Para sus amigos, para su mecenas, hay una cesura que podría ocupar la figura adyacente del autor revestido con el hábito de la Tercera Orden de San Francisco. Para nosotros, y ahora tocamos la materialidad del libro, la cesura que media entre el cuerpo prologal y el novelesco cierra, bajo el signo de la muerte, un tiempo en el que todo ha ocurrido para acceder a todo a otro donde todo está por ocurrir. Es nuestro tiempo del arcángel. Bueno, disculpen, pero no calculé que entraba la luz justo a esta hora acá en este sagrado recinto. Ya está. Bueno, gracias, Ali. Bueno, ¿Qué? tenemos un rato. Además de que yo leo mal, ¿viste? No veía nada, porque viene la luz así en oblicua. Bueno, ya está. Bueno, tenemos un ratito, unos minutos, si alguien quiere hacer una pregunta. A ver, voy a mirar. Bueno, igual pueden abrir el micrófono si quieren. Yo hago un comentario más que una pregunta. Me gustaron mucho las 3 exposiciones y respecto de la tuya, Clea, me gustó mucho la idea de metáfora espacial para entender la digresión. Y ahora creo que puedo entender esa cita de Periandro en la que él dice que es lugar y que caben todas las cosas en él, que siempre me pareció extrañísima. Ahora creo que la entendí. Así que bueno, ese era el comentario. Muy bueno el trabajo. Bueno, gracias. Sí, estaba, no sé, creo, la cita de Covarrubias, que lo dice. Y también en la palabra loco, dice que el loco viene del locus, que tiene vacía la cabeza, o sea, bueno. Pero sí, es interesante, y lo que me había quedado sin decir al final es que me parece que tiene que ver con esta forma y esta discusión de si el Persiles es una vuelta a una forma anterior o no, y que toda esta experimentación y estos juegos con el tiempo y con los relatos, para mí están indicando que no, que es otra cosa. Que bueno, eso quería decirlo, era una cita de Mercedes Alcalá, que llama al Persiles semillero de historias, y dice que todo este juego y estos debates sobre cómo se narran las historias, y que hay que leer el Persiles con el Quijote de 1615, no dice estilo tardío ni nada, porque no es de nuestro grupo, pero como con esa idea de que hay que pensarlo así, con la que, bueno, creo que todos nosotros estamos de acuerdo. Bueno, nada, como no me quería pasar, aprovecho. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentario? Sí. Diego. Yo querría hacer un par de comentarios. Bueno, por un lado,
muy contento de esta comisión donde está la madre de todos, que es Alicia, y las nuevas generaciones, todas doctoras por otra parte, quería remarcar al menos para dialogar contigo, un punto de la temática de la digresión, ¿no? Porque efectivamente me parece muy interesante esta lectura del dispositivo de la digresión. Quizás en lo que no comparto, que es una lectura que vos recuperás de otro autor, que dice que en definitiva el Persiles es un aplazamiento, ¿no? Como ante un imposible, el lector en el final se da cuenta de que era todo un gran aplazamiento ante un punto ineludible, ¿no? En realidad, una de las cosas que tiene el final del Persiles, a mi entender, es que el lector también puede entender de que ha sido todo el proceso de una gran transgresión en marcha, ¿no? Porque efectivamente no es que nunca se iban a poder casar, no es que se vuelve a ese origen primero del interdicto, sino que han estado avanzando los protagonistas con la idea de poder llegar a casarse efectivamente, ¿no? Entonces, esta noción de que una de las funciones digresivas sería estrictamente el aplazamiento es un punto que yo no comparto mucho, ¿no? Y sí creo que me parece que un punto interesante para ahondar cómo funciona la digresión en este cruce de espacio y tiempo es qué se dice de la experiencia de la duración del tiempo, ¿no? Porque entendemos cómo funciona el cruce de espacio y tiempo. La cita de Covarrubias es perfecta, ¿no? Cuando dice soy lugar, no hay tiempo, ¿no? Eh, pero uno de los problemas del texto también es cómo experimentan ellos íntimamente, ¿no? La imposibilidad de referir miméticamente la experiencia de estar en el tiempo, de estar apresados en el tiempo, ¿no? Esos dos comentarios, o sea, una pelea con parte de la crítica que recuperaste y un señalamiento de algo que me parece que puede ser enriquecedor, ¿no? Gracias. Estaba buscando el artículo. La verdad que lo mencioné muy rápido, porque no lo tomé demasiado, pero creo que es el único artículo, al menos que yo haya encontrado, que trabaja explícitamente. Además está en esta compilación de artículos sobre la literatura digresiva y qué sé yo, y que trabaja el Persiles. No, lo que pone, lo que yo entendí que subraya es el hecho de que creemos que están yendo a hacer una peregrinación y que en algún momento aparece la idea de que es un subterfugio por el problema amoroso, pero que no es que si llegaban a Roma había una solución. Me parece que va a eso, como que no iban a algo concreto, un poco como lo que decía Guillermo sobre el laberinto de amor, que las chicas salen sin plan. O sea, en el medio pasa de todo, porque eso pasa, ¿no? Bueno, el viaje te va, o sea, de hecho se soluciona todo, pero no es que ellos tenían la idea de que en Roma iban a pedir la ayuda de, o como la idea de que finalmente, yo lo relacionaba con la lectura de Paula del soneto, como para plantear esto de si el soneto realmente es una pequeña cifra de muchos aspectos de la obra, como también esta idea de dilatar y después vemos, y de cierta cosa, o sea, después llegan y ella perfecciona el catolicismo y todo, no es que no, pero no sé si dice que es solo un aplazamiento, pero llama la atención sobre el hecho de que finalmente es una dilación, no una solución, lo de irse hacia Roma. Pero bueno, no más que eso, no sé Claro, si... no, lo que pasa es que en tanto dilación implica tácitamente el aceptamiento de una solución y un límite objetivo, ¿no? Ella estaba destinada a casarse con Maximino, él no podía desposarla, entonces dilatan el tiempo, lo postergan para que no llegue eso. Pero en realidad la novela también es rica porque demuestra que en esta salida sin plan
porque en realidad es la construcción en proceso de ese plan, la idea de un sendero alterno siempre está. Es más, hay pasajes concretos en el libro cuarto donde ella le dice, la reflexión por el tiempo de la posteridad es qué será de nosotros después de que una misma coyunda nos ate, ¿no? La imagen perfecta de, digamos, una metáfora consagrada del matrimonio en ese entonces. Entonces, en realidad, es que se invita al lector a compartir una digresión con un camino alterno, no simplemente un aplazamiento de lo que es ineludible, ¿no? No, Porque pero no además lo es decía en ese sentido el autor, me parece. Mm. Perdón, puedo decir que ya sé que se acaba el tiempo, pero digo, un poco sí, apuntando a lo que decía Diego, que me parece que no es necesariamente, digo, no contradice lo que dice Clea y lo que dice este otro autor, porque sí, es un aplazamiento, digo, hacen este subterfugio de que ella tiene que ir a la peregrinación para dilatar el matrimonio, pero toda la novela habla de cómo las digresiones y las dilaciones son lo que hacen la vida. Exacto. La vida, exacto, la vida. Es Lo que eso, trabaja el entonces, autor es eso, que la vida es digresiva y que la novela es la vida. y que justamente esas referencias, ese comentario que hace Periandro cuando dice, ay, no me di cuenta cuando engaña con el sueño, ¿no? Y que dice, bueno, y no me di cuenta de qué pocos frutos son, nunca me acuerdo la cita exacta, vos te la vas a acordar, ¿no? De qué poco útiles que son las digresiones en las narraciones, y es justamente todo lo contrario de lo que se viene haciendo, ¿no? Es en él mismo y en el Persiles en sí, que el gusto está en las digresiones y en estos cuentos que se van contando a lo largo del camino, y que eso además va construyendo a los personajes, porque además eso también hace a la modernidad de Cervantes como novelista, ¿no? Son personajes que empiezan de una manera y terminan de otra, y uno, además, bueno, como está contado al revés, comienza en el medio, uno lo termina de armar también a lo largo de la historia y recién un poco al final. Así que no me parece que esas dos ideas sean contrapuestas. Por otro lado, a mí lo de la cita del lugar, yo también había visto Covarrubias, pero a mí yo sigo sin entender la cita esa, la referencia esa que da, o esa descripción de sí mismo que da Periandro, para mí sigue siendo muy misteriosa, ¿no? Yo soy el lugar, es como una cosa además, parece místico, eso que dice, y no se termina de entender, y sí, bueno, debes... Un poco de todo tiene que ser, pero bueno, sí, es como que no me entra todavía en la cabeza. Yo lo que he leído Sí, evidentemente. Sí. No decir, Alicia, sí. No, yo creo que sí, la historia de los personajes culmina en el casamiento y incluso en el ritual final que digamos, dirige, que preside Maximino, pero la figura de Maximino, el moribundo, el que muere es decir, el cadáver frente a San Pablo Extramuros, creo que remite, como muchas remisiones atrás del Persiles, remite al prólogo, donde se está muriendo el propio autor. Y miren, fíjense que Maximino es también un nombre corsicurgo, ¿no? Un nombre con doble cara, un nombre circular, amorfo, como Caraculiambro. Son nombres de autor, me parece, y creo que pasan del plano de la historia contada al plano propio de la narración. Todo el personaje está lleno de vueltas tras todo para mí, ¿no? No es que lo conozca tanto, lo conozco bastante, pero no sé si eso es una. Es inabarcable. No, y otra cosa, digo, también me parece que el trabajo de Noelia me gusta porque sí, estamos todos desde diferentes ámbitos o de diferentes miradas
como desentrañando un montón de cosas de las obras de Cervantes que van hacia esto, que no tiene que ser algo cerrado, por supuesto, no esta idea del estilo tardío, ni mucho menos, pero sí que encontramos un montón de detalles que van armando, y me encantó esa, la reivindicación justamente del amante liberal, ¿no? Que tantas veces fue dejada de lado, ¿no? Y que sí, vos también, cómo trabajaste en otras veces también el amante liberal como una obra central en las novelas ejemplares, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Pero así que sí, me gustó mucho, y creo que esta idea también de las ruinas es un poco, son también una dilación, ¿no? Son pues, esa idea de despojo, de cosa que no sirve, ¿no? Que se supone que no sirve, pero al mismo Gracias tiempo... por dedicarme el trabajo, que es lindísimo. Bueno, eso nada, yo quería felicitar a la mesa. Bueno, gracias. Sí, a mí, bueno, cuando me di cuenta de que aparecía esto de los fragmentos en relación con lo tardío, me fascinó, porque dije, Esto bien, es lo mío. van ahí, se pueden pensar. Como decía Diego, es un constructo, obviamente, que hacemos como lectores, pero realmente no siento que estemos forzando la lectura. Me parece que los elementos están en los textos, y los textos están hablando de esto, ¿no? Incluso de la cuestión del tiempo, que cuando Clea decía esto del espacio y del tiempo, y bueno, las ruinas son la espacialización del tiempo por excelencia, ¿no? Es el emblema de... Son el símbolo del tiempo pasado, claro, ¿no? Y de lo vivido pasado, y que queda también, ¿no? Porque no es una destrucción, no es que no quedó nada. No, claro, del tiempo hecho espacio, o sea, es una condensación. Espacio y fragmentario. Bueno, no sé si alguien más quiere añadir algo. Si no, damos por cerrada la mesa, que estamos en horario y tenemos un ratito antes del panel. ¿El panel a qué hora es? 4:30. 4:30. 4:30. Bueno, gracias a todos por la paciencia, por estar. Chao.